Estamos todo el equipo de Mentalizar muy contentos de tenerlos a todos por aquí. Estamos muy emocionados de todo lo que vamos a aprender hoy por aquí con nuestro gran invitado Daniel y les dejo a Marce para que ella sea la que los presente directamente. Okay. Bueno, pues yo soy Marcela Aguilar, soy parte del equipo de Mentalizar México y hoy tengo el honor de presentar a Daniel Rochman, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha trabajado en psicología educativa, ha realizado el doctorado en psicología en la Universidad Ben Gurion de Israel. Ha realizado diversos estudios sobre Emotion Focus Therapy y un postdoctorado en la Universidad de Alberta, Canadá, en donde actualmente trabaja en calidad de supervisor en terapia psicodinámica en el Departamento de Psiquiatría. Además, ha trabajado desde 2011 en el equipo interdisciplinario de tratamiento de desórdenes alimenticios, en donde ejerce como psicólogo clínico y su marco actual de trabajo es la mentalización y actualmente se forma como supervisor en MBT. Muchas gracias, Daniel. Estamos muy contentos en Mentalizar México de tener tu presencia y te cedo la palabra. Muchas gracias Marcela. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ok. Muy bien. Ok, bueno, muchas gracias y muchas gracias por organizar esto. Es una gran oportunidad. Y para mí un gran placer presentar en castellano, porque hace mucho tiempo vivo en Canadá, siempre presento en inglés. Así que vamos entrando en el tema. Voy a presentar sobre las bases de la mentalización y algunos aspectos del trastorno alimenticio. Los conceptos de la mentalización en general son, por supuesto, más amplios de lo que puedo mencionar aquí. He intentado remarcar solo lo más relevante a esta patología en particular. Ahora bien, los trastornos alimenticios, para poner las cosas un poco en contexto, sabemos que se superponen epidemiológicamente con otros problemas, como ser problemas de personalidad borderline, trauma, consumo de sustancias psicoactivas, etc. Todas dificultades que, por cierto, disminuyen las facultades psicológicas que sostienen la mentalización y presentan desafíos al tratamiento. Entonces voy a empezar por explicar qué significa tener mentalización y qué significa no tener mentalización. Y además intentaré contarles algo sobre la noción de cuerpo que se entrelaza con esta problemática. ¿Qué es la mentalización? Es una facultad mental. Eso que hacemos al intentar comprender nuestra conducta, o la conducta ajena, y la explicamos por medio de una actividad mental de algún tipo. Pensamientos, deseos, emociones y demás. Por lo general, es una actividad bastante común que no requiere mayor esfuerzo y se lleva a cabo automáticamente. Aquel hombre cruzó la calle porque hace calor y quiere ir por el lado de la sombra, no lo pensamos mucho. Una madre dice, mi nene llora porque tiene hambre, le duele la panza o está cansado. También está mentalizando. A veces, la mentalización requiere más esfuerzo, dejando de ser automática, como por ejemplo, cuando se nos presenta un problema en una relación interpersonal, o no comprendemos inmediatamente lo que está pasando. Si comprendo que no comprendo, estoy mentalizando.
dependiendo de nuestra disposición, nuestra personalidad, o de la situación en la que nos encontramos, la mentalización puede manifestarse en una explicación más o menos intelectual, más o menos emocional. Una buena capacidad de mentalizar tiende a producir explicaciones que integran ambos aspectos y se caracteriza por un proceso mental flexible que no se encierra en una explicación. Los buenos mentalizadores están dispuestos a reevaluar conclusiones y utilizan la imaginación, la experiencia y los datos disponibles del momento. Ahora, esta es la definición. Es un tanto simple, pero les digo que esta simpleza es un poco engañosa. En realidad, uno entiende el concepto con el tiempo a medida que se familiariza con la terapia y otros conceptos relacionados. Y ya veremos que el terapeuta intenta mantener una postura mentalizadora, pero esto puede llegar a ser bastante difícil en determinados momentos de la sesión con determinados pacientes. De cualquier manera, es importante recordar que uno no puede mentalizar sin curiosidad. Esto quiere decir que la postura que adopta el terapeuta es algo así como: quiero saber más, estoy interesado por ti, estoy interesado por mí y por lo que pasa entre nosotros. Es una actividad mutua en psicoterapia y se hace mejor entre dos personas que pueden mantener curiosidad a lo largo del tiempo. En la terapia, curiosamente, el objetivo no es llegar a conclusiones, porque la conclusión misma se puede rigidizar. Entonces, si un paciente siempre piensa que mis ideas están equivocadas, no está mentalizando. Y si siempre piensa que mis ideas son brillantes, tampoco está mentalizando. El objetivo de la terapia es encender la capacidad de mentalizar y, por así decir, despertar la curiosidad por lo mental, por uno mismo y por los demás. Una definición que me gusta, mentalizar es mirarse a uno mismo desde afuera y al otro por adentro. Y yo diría que mentalizamos mejor si podemos ver ambas al mismo tiempo, o transitar en mi mente, entre mi mente y la mente del otro libremente, conservando un estado de curiosidad. No podríamos entender reglas implícitas, las reglas no escritas de la mentalización, si no pudiésemos mentalizar. Y otra definición que me gusta es el sistema inmune de la mente. Ahora, todo buen terapeuta es un buen mentalizador también, aun si no utiliza este concepto. Pero resulta que si empezamos a hilar fino, uno se da cuenta que en muchas terapias ocurren cosas que pueden entorpecer o incluso extinguir la mentalización. Entonces, por ejemplo, un psicoanalista que insiste en la certeza de su interpretación no está mentalizando. Un psicólogo cognitivo que unilateralmente sabe cuáles ideas son irracionales e insiste en que está seguro que son problemáticas o desadaptadas, tampoco está mentalizando. Y cualquier profesional de la salud que está convencido sin ningún lugar a dudas que un cambio en la conducta es confirmación irrefutable de la recuperación social y anímica del paciente, no está mentalizando. La mentalización insiste con la duda, insiste con la curiosidad y nos permite distinguir entre lo que es y lo que parece ser. O sea, nos permite entender que es posible estar convencidos de algo, pero que nuestro parecer no es lo mismo que lo que estamos tratando de entender. Entonces una paciente mía, una joven
de 18 años, muy inteligente, estuvo internada por un tiempo en nuestro hospital. Luego de unos meses mejoró bastante. Entonces luego de cierta recuperación me dice, hubo un momento en que solo quería comer manzanas. Me acuerdo de pensar, las manzanas son sanas. Si me alimento solo de manzanas, voy a estar sana y me voy a sentir bien. Bueno, luego de 3 días no me sentía muy bien. Dejé de comer manzanas y me dice, no entiendo cómo pensé eso, pero en aquel momento me parecía de lo más lógico. En cuanto al tratamiento del desorden alimenticio, la mentalización se distingue en este campo por apuntar simultáneamente a la mente y al cuerpo. Tiene en cuenta que tanto la mente como el cuerpo del paciente puede devenir en un foco excesivo de atención del terapeuta o del equipo de atención médica, dependiendo de la situación. Ambas posturas, mente o cuerpo, especialmente en el extremo, pueden entorpecer el tratamiento. En realidad lo que más complica el tratamiento es la falta de flexibilidad en estas cuestiones, el quedarse atrincherado en una postura. Por ejemplo, el cuerpo del paciente con anorexia en su delgadez puede obnubilar, dejar perplejo o anonadado realmente a cualquiera. Esto uno lo puede ver en el tratamiento hospitalario, donde tanto la familia del paciente como el médico se concentran sobre el cuerpo, y esto puede pasar de una manera en que el paciente, paradójicamente, se siente invisible. Como me dijo una paciente, es triste que solamente al bajar de cuerpo me hice visible a los ojos de mis padres. Piensen un segundo en esto, ¿no? Cómo en algunas familias, en algunos contextos, solo un cambio concreto genera un cambio en la mente, o un cambio de punto de vista. Veamos un poco entonces cuál es la noción de patología en mentalización y cómo vemos el tratamiento específicamente en el trastorno alimenticio. Entonces el trastorno alimenticio, así como la patología borderline realmente, se considera una patología del self. Hay razones para creer que el self, por así decir, es endeble en su estructura cuando hay un trastorno alimenticio u otras patologías asociadas. Entonces esto quiere decir que la sensación de ser uno mismo puede sufrir, y puede sufrir de muchas maneras, puede perder sensación de continuidad, puede perder sensación de integridad, o perder sensación de ser un agente activo en la vida de uno mismo. El paciente con trastorno alimenticio, generalmente joven, se encuentra ante una diversidad de cambios psicosociales. Y lo que subrayamos desde esta orientación es que en el curso del desarrollo psicológico de la persona no se establece un sentido del self lo suficientemente sólido, consistente y coherente, y que las demandas psicológicas y sociales de la adolescencia van a resultar apremiantes, en el sentido de que generan una ansiedad excesiva. Esto hace que la persona vea su capacidad de mentalizar disminuida y tiene que buscar alguna solución. Al sentir que se desarticula la coherencia, la continuidad y la solidez del self, la mentalización también sufre. O sea, no podés mentalizar si sentís que te estás cayendo a pedazos. Eventualmente la persona puede encontrar una manera de apuntalar, por así decir, fortalecer el self
en el desorden alimenticio. Lo que se puntualiza acá es que el cuerpo pasa a formar realmente parte del armamento del self. La mente se rigidiza en torno a esta postura y el cuerpo literalmente también se rigidiza. El paciente desarrolla una obsesión en torno a cuestiones como la comida, el ejercicio, la dieta, y rige dictatorialmente su vida en base a números, como ser cantidad de calorías, ritmo cardíaco, cantidad de ejercicio físico, talla de la ropa, peso, etc. Una vez establecida la patología, se pasa a confiar exclusivamente en estos números. Y todo eso generalmente a expensas de confiar en otras personas. Especialmente pasan a desconfiar de personas que intentan modificar su relación con la comida, el cuerpo y demás. Entonces las relaciones afectivas, en especial la intimidad, se les presenta como un desafío bastante importante, por el hecho de que las emociones y las personas pueden perturbar la relación con el cuerpo. Una relación con una persona siempre es más engorrosa y confusa que la relación con la cantidad de calorías y otras cosas que se pueden medir. Entonces, estamos ante una restricción de la capacidad de confiar, que es también un problema de la comunicación. Todo esto para fortalecer el self y restablecer su coherencia, aunque sea de una manera tentativa. Estos pacientes rehuyen de los cambios realmente. Quieren que todo siga igual para no desorganizar su sensación de self. Uno se siente mejor cuando uno es uno mismo, teniendo sensación de control, continuidad a lo largo del tiempo y predictibilidad. Ustedes se imaginan lo difícil que es lograr esto en la sensación actual del mundo. Bueno, por esto mismo las emociones tienen que estar estrictamente controladas. Cuanto más temor haya a perder la coherencia interna del self, más se desestabiliza la percepción de uno mismo, lo que queda plasmado en la distorsión de la percepción del cuerpo. Entonces, este delirio refleja tanto la rigidez, la falta de mentalización y la necesidad de control emocional del mundo interno de la persona. El mundo interno se concretiza y se concretiza en el cuerpo. Voy a volver a la noción de cuerpo más adelante, ya que la idea de cuerpo en mentalización es un concepto bastante interesante que todavía se está elaborando. Fundamentalmente decimos que el cuerpo, incluso la forma del cuerpo, ha adquirido un rol excesivo en el restablecimiento del self. O sea, como me dijo una paciente, sin esta forma del cuerpo, sin estos huesos y músculos, sin estos ejercicios, siento que me desarmo, que dejo de ser yo. La anorexia es mi identidad, dicen algunos pacientes. Es como si la piel tiene que ser una superficie dura, los músculos tienen que estar bien definidos. Si es blando, si puedo hundir mi dedo en el cuerpo, no se sabe bien si el self tiene un límite claro. Si no tiene un límite rígido, literalmente, el self no se sabe lo que es. Como me dice una paciente, la forma de mi pierna tiene que ser derecha. Si hay grasa, veo que muevo mi pierna y la grasa es una forma que no se puede controlar. Los músculos se pueden controlar mejor. No me quiero sentar porque pierdo la forma. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa cuando no mentalizamos? ¿Cómo es esto? Cuando perdemos la mentalización,
la mente cae en otro modo de funcionamiento que llamamos modalidades prementalizadoras, y voy a mencionar dos de ellas. En el modo de equivalencia psíquica es cuando una idea es igual a un hecho. Entonces mundo y mente son lo mismo. La experiencia de una persona en equivalencia psíquica es tan real, tan concreta y tangible, que también resulta indubitable. Entonces también se presume que todos piensan lo mismo. El paciente en equivalencia psíquica no puede imaginarse que otra persona piense de modo diferente. Ahora, obviamente no puede haber noción de interpretación en esta modalidad. Una interpretación sería inaceptable. Si el terapeuta no sabe que el paciente está en equivalencia psíquica, es muy probable que surjan dificultades en la sesión. Es muy difícil para un terapeuta en general hablar con alguien en equivalencia psíquica, porque el terapeuta es usualmente un buen mentalizador. Entonces, por ejemplo, va a querer insistir en que lo que es un hecho concreto para el paciente puede o podría ser un punto de vista, algo que se puede relativizar. Entonces, hay una desaveniencia, se puede producir un punto de desencuentro entre el terapeuta que está en posición de mentalizar y el paciente que no puede mentalizar. Entonces, si el paciente dice, ¿sabes? Todos me odian en la escuela porque soy gordo. Esto es un hecho para el paciente, no es algo, no es cuestión de interpretar en ese momento. Quizás en otro momento, cuando el paciente no esté en equivalencia psíquica, usted puede sugerir alguna alternativa. El modo simulacro, en inglés se llama pretend mode, es un modo de prementalización donde la realidad se separa tajantemente de lo mental. Entonces el paciente habla y da la impresión de que no está implicado en lo que dice. Las ideas no tienen incidencia sobre su realidad personal. Y lo que dice no tiene relación con sus problemas y sus sentimientos. Entonces, el paciente entra a su oficina y usted nota que ha bajado de peso drásticamente. Y el paciente dice, no, está todo bien, no hay de qué preocuparse, hablemos de otra cosa. Bueno, dejamos acá el modo simulacro un poco por falta de tiempo. Les quiero mencionar brevemente el concepto de alien self o self ajeno, entiendo en castellano se le dice así. Es un concepto fundamental en mentalización, sin entrar en detalles. El alien self es una parte del self que resulta incomprensible para el paciente. Es una parte que no se puede mentalizar y fenomenológicamente se siente como una parte que no se puede controlar. Es al mismo tiempo parte del self y al mismo tiempo no es parte del self. A veces el alien self ofrece o a veces impone intentos de regular el self, pero lo hace sin compasión, sin comprensión, sin opción de mentalizar. A veces ofrece mecanismos de regulación muy concretos. Como ejemplo de esta experiencia, hace unos pocos días una paciente me decía, siento en la mente hace como un switch, un cambio repentino. Tengo que comer desaforadamente y luego vomitar. Nada más importa en ese momento. No soy la persona que comúnmente soy. Entonces, el alien self milita contra la mentalización, por así decir, y la terapia apunta a fortalecer la mentalización. Y la mentalización necesita como fundamento que podamos ofrecerle al paciente una imagen
coherente de cómo está funcionando su mente. Esto es reflejar, esto es el espejamiento. Apuntamos con esto a generar con el paciente una curiosidad mutua por lo mental, lo que a veces requiere mucho cuidado y dedicación por parte del terapeuta. Ahora, quisiéramos llegar a mentalizar, pero el paciente no está en esta posición, está sumergido en lo concreto. Y esto es algo que los terapeutas que trabajan en trastornos alimenticios ven frecuentemente, y yo creo que da mucho que pensar. Entonces, quiero remarcar algunas intervenciones posibles. El paciente que está en lo concreto, le es muy difícil dejar esto, porque es parte de la organización del self. Entonces, un aporte significativo de la mentalización es la técnica de unirse a lo concreto con el paciente. Y esto es un intento de representar al paciente, pero de una manera muy particular, que es una manera más concreta. Casi literalmente le decimos lo que es visible y tangible para nosotros, cuidándonos de no imponer nuestra mentalización. Trato de explicar con ejemplos. Entonces, bueno, estos son sugerencias, ¿no? No he encontrado una fórmula todavía, lamentablemente. Y les voy a dar ejemplos de cada una de estas propuestas. En cuanto al primero, empezar por representar al paciente y unir esta observación a una preocupación por el paciente. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de alien self, podríamos decirle, a ver si entiendo, siempre te decís lo mismo a ti mismo, que sos obeso, que no vales nada, que deberías hacer más ejercicio, y tu imagen de ti nunca cambia. Esto es horrible. Y yo no veo por qué tengas que sufrir de esta manera. Después, más adelante en la conversación, si todo va bien, uno podría decirle, esto no te deja pensar de otra manera. No deja que tu mente pueda escuchar otra cosa. Tampoco te deja percibir otra cosa. Si alguien dice algo bueno sobre ti, no te lo vas a creer. Ahora, hay que reconocer que el efecto de lo que uno dice depende mucho de la relación que el paciente tenga con nosotros. Entonces, cuando uno se dispone a hablar con un paciente en equivalencia psíquica, hay que acordarse, como decíamos, en este terreno, un pensamiento no es un pensamiento en el sentido habitual de la palabra, es un hecho. En el intento por mentalizar, intentamos no entregarnos a la ansiedad que provoca esta patología y avanzamos con la curiosidad por el pensamiento, así como curiosidad por lo que el paciente percibe. Yo a veces le digo a mis pacientes, quiero verlo como vos lo ves. No estoy seguro que vemos lo mismo. Queremos primero representar el estado mental del paciente apropiadamente, lo que también implica demostrarle que podemos contener esas representaciones, esos pensamientos, esas observaciones, sin por el momento tratar de cambiarlas. Y allí es donde el efecto de expresar preocupación por el paciente puede ser más influyente. Otro ejemplo, monitoree su capacidad de mentalizar y la importancia de la imaginación o el humor. Un paciente
llega a mi oficina y realmente ha tenido una muy mala semana. Y me dice, Daniel, tuve una semana terrible, nada resultó como quería, lo único que hago es pensar en bajar de peso. Entonces, esta paciente ya está en un peso bastante bajo, tengo que aclarar, pero ha estado peor al principio del tratamiento. Entonces, sigue hablándome y tratando de convencerme a mí de que ella sería más feliz en un peso más bajo. Yo la conocía hace bastante tiempo, a esta paciente, y noté que mi contratransferencia fue concreta, porque quería decirle algo así como, sí, pero yo te conocí en un peso más bajo y tu vida era un desastre. ¿Qué? ¿No te acordás lo difícil que era al principio del tratamiento? Entonces estoy pensando y me doy cuenta de que mi reacción, mi contratransferencia no está mentalizada, porque además esta frustración moderada me decía que no estaba mentalizando. Entonces decidí no decirle lo que estaba pensando. Y esto suele ocurrir, ustedes saben, la no mentalización del paciente se contagia al terapeuta. Entonces, el libro de mentalización diría, ponga su contratransferencia en cuarentena. Y mi reacción, mi no mentalización, la verdad que me pareció bastante graciosa. Entonces, le dije, con lo que tengo en el sentido del humor, le dije, ok, esta es la parte de la sesión donde yo, como terapeuta preocupado, intento explicarte lo importante que es mantener tu peso, y vos haces como que me escuchás, y haces como que estás de acuerdo conmigo, y le digo, esto sería una sesión terrible. Se ríe, entonces sé que el humor la sacó de lo concreto, y eventualmente le dije, ok, bueno, ¿podemos hablar de lo que te pasó esta semana? Entonces, estas son las cosas que les hacen sentir al paciente que ponemos nuestra mente a disposición de conocerlos y representar su mente con suficiente claridad. Esto también es lo que, por así decir, me parece que humaniza la relación. Como les decía antes, el paciente tiene una relación con estas cosas tan concretas como el peso, las calorías, etc. Nosotros apuntamos a mentalizar para que se abran a otro ser humano y con un poco de suerte sientan que hay otras mentes en las que se pueda confiar. Finalmente, un ejemplo pertinente a esto de sumergirse en la realidad del paciente. Otra paciente, muy estancada en lo concreto, tiene una vida muy difícil, 19 años, y sus padres no pudieron cuidar de ella. Entonces un tío y una tía prácticamente la adoptaron. Me estaba diciendo algo que le dijeron sus tíos para ayudarla a conocer más personas, que tenga más amigas, porque tiene pocas amigas. Después me dijo algo sobre comentarios que le hicieron las pocas amigas que sí tiene. Y lo que me llamó la atención no fue ni siquiera el contenido de lo que me decía. Había algo en la narrativa, algo, en realidad no pude seguir lo que me estaba diciendo, porque hubo un salto confuso de una idea a la otra. Entonces le digo, ¿sabes? Me estabas hablando y saltaste de una cosa a la otra, como si yo supiese lo que pasa entre cada pensamiento. Pero no estoy en tu cabeza, estoy afuera. Esta es la intervención que apunta en lo concreto. Y me mira sorprendida y me dice, mis amigas me dicen lo mismo, que las trato como si supiesen lo que yo pienso.
le digo, ¿y vos? ¿Quisieras estar en la mente de los demás? Me dice, sí, todo el tiempo. Quiero saber lo que todo el mundo piensa. Entonces, esto es una manifestación, a mi juicio, de un self que no logra entenderse desde adentro. Cuando esto pasa, el paciente suele buscarse desde afuera, de alguna manera agarrándose de lo que puede encontrar en otras mentes para encontrarse a sí mismo. Esta paciente reacciona negativamente si yo traigo un producto de mi mente sin al mismo tiempo explicarle cómo llegué a ese pensamiento. Entonces, les tengo que explicar detalladamente cómo llegué a pensar lo que pienso desde lo que ella me dice, porque literalmente tiene que ver cómo pienso para poder hablar conmigo. Porque ver equivale a entender para ella. Así como el self es experimentado de manera concreta con manifestaciones corporales, los pensamientos también se les presentan como cosas. Por eso, un terapeuta puede ayudar al ir mostrando al paciente que nuestros pensamientos son flexibles, se pueden cambiar y carecen de la rigidez que tienen las cosas. La equivalencia psíquica le puede traer dificultades a cualquier terapeuta, incluso los muy experimentados, me parece. Ayuda en estos casos la consulta con colegas, la supervisión y demás. Les quiero comentar brevemente la literatura en cuanto a la mentalización y trastornos alimenticios. Este libro sería la mayor contribución de la mentalización a la problemática del trastorno alimenticio. Gran parte de lo que comenté hoy está en este libro. También hay autores psicoanalíticos que están contribuyendo a la problemática clínica de la concretización, con aportes similares a los que usamos en la mentalización. Si les interesa el punto de vista psicoanalítico, este libro me pareció extraordinario. Está en inglés, pero supongo que hay literatura en español también sobre este tema. Cuanto mejor se entiende el fenómeno de lo concreto, me parece que mejor se puede abordar la problemática del desorden alimenticio. Ok, les quiero resumir. Entonces, hoy mi intención fue introducirles al concepto de mentalización, al problema de la inestabilidad del self en relación a esta patología. El paciente siente que el trastorno alimenticio fortalece el self y le da coherencia. Por eso es muy difícil de tratar, ¿no? El paciente se quiere agarrar de su patología de alguna manera. Diría que para el paciente el cambio en el cuerpo le da exactamente lo que estaba buscando. Sin la anorexia no sé quién soy, dicen algunos pacientes. Si trabajan con trastornos alimenticios, les diría que también hay que trabajar cuestiones como la identidad y la sexualidad. El contacto con el otro siempre se complica en el trastorno alimenticio. Las emociones, los temores y la inseguridad en las relaciones quedan concretizadas en problemas del cuerpo. El intento es dar una solución concreta a un problema que es realmente de orden psicológico, como lo es el self. Entonces, por ejemplo, yo ocupo mucho espacio, siento que soy mucho para el otro. Esto se concretiza en el cuerpo en expresiones como me siento gordo, me siento que muy lleno. Vomitar se equipara
fenomenológicamente a extraer muy literalmente un sentimiento incomprensible. Quizá logre expulsar parte de lo incomprensible o problemático o tóxico que sienten adentro. Todas estas soluciones, por supuesto, son soluciones no mentalizadas y por eso a la larga no funcionan. La terapia, por último, intenta despertar la mentalización como capacidad. No se trata de corregir una idea distorsionada, ni evocar una introspección. Diríamos que cambiar una idea o entenderse a uno mismo son, por cierto, productos deseables de la mentalización, pero lo que más nos interesa es activar esta facultad mental. Esto se da en una relación determinada con el terapeuta. Si el paciente se interesa por tu forma de mentalizar, lo que les pasa a ellos se le hace más fácil digerir el tratamiento, por así decir, y se puede abrir un canal confiable de comunicación. Y lo voy a dejar acá porque me da la sensación de que dije mucho y tengo mucha curiosidad por las reacciones, los comentarios, preguntas y demás. Me era importante dejar algo de tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante charla. Veamos qué dicen nuestros asistentes. Tenemos preguntas, comentarios. Me encantó, Daniel, cómo presentas esta información. Pues es observable la experiencia que has tenido con pacientes de estas poblaciones. Qué interesante trabajo. Me gustó muchísimo esta parte, cómo poner nuestra mente a disposición de conocerles. Me encantó ese comentario y que eso permite pues que la relación se humanice. Cómo entonces ellos pueden abrirse a la posibilidad de mentes en las que se puede confiar, ¿no? El camino para la confianza epistémica, que me pareció bellísimo. Creo que los ejemplos clínicos son sumamente enriquecedores. ¿Qué dice el público? ¿Hay comentarios, preguntas, observaciones? Pues creo que María Fernández quiere hacer una pregunta. Adelante. Soy Mari Carmen Fernández. Mucho gusto. Me llama mucho la atención, Daniel, lo que dices de esta como metáfora de los pacientes, que a veces es tan interesante, esta metáfora corporal que hacen los pacientes de quiero reducirme para ocupar menos espacio o quiero aumentar mi corporalidad para protegerme de los otros. Por ejemplo, tan común de mujeres que han sufrido un abuso sexual y lo que hacen es o hacerse pequeñas para que el cuerpo parezca de hombre y no provocar deseo, o al revés, hacerse grandes, hacerse fuertes para evitar que vuelvan a abusar de ellas. Entonces, me encantó esa parte y cómo de verdad el cuerpo habla con metáforas. Entonces, poder captar la metáfora de lo que el paciente o la paciente nos está diciendo y podérsela devolver a veces resulta muy poderoso. Sí, muchas gracias por ese comentario. Realmente, yo creo que, por cierto, es una concretización y me parece que el hecho de decir que es un símbolo a veces nos ha traído algunos problemas teóricos. Es decir, cuando decimos que alguien
concretiza su problema, no es exactamente un símbolo en el sentido de que apunta a otra cosa que hay que interpretar de manera abstracta, es todo mucho más concreto, y esto es lo que se está trabajando en la mentalización, porque a veces yo creo que el terapeuta tiene una inclinación por escaparse demasiado rápidamente a lo simbólico, y tratar de decir una cosa es como que apunta a otra o significa otra cosa. Y si el paciente está en equivalencia psíquica, cuesta mucho hacer esa conexión. Cuesta mucho porque se siente como es como que no habla específicamente de la problemática del proceso mental que tiene en ese momento. ¿Se entiende esto? Es un tema que hay que darle bastante, es un tema que puede ser confuso, y a mí personalmente me llevó tiempo entender, y creo que todavía lo estoy entendiendo. Pero por ejemplo, si un paciente joven dice algo sobre me llevo mejor, tengo más amistades porque soy más flaca. Lo que estamos diciendo en la mentalización en cuanto a la concretización es que la delgadez es lo mismo, es equivalente a ser popular en la escuela. No es para ellos un símbolo, aunque a veces parezca así. ¿Se entiende esto? No sé si me queda muy claro, pero bueno, me quedo ahí y veo si con más cosas que digas me va quedando más claro, Daniel. Gracias. Ok, por supuesto. Muchas gracias. Daniel, Paulina Guillón tiene una pregunta. Ella pregunta, ¿la mentalización puede entenderse desde la intersubjetividad o la teoría relacional en psicoanálisis? Sí, bueno, muy interesante, muchas gracias. La mentalización, el estilo, la postura del terapeuta, diría yo, apunta a ser relacional. Yo lo veo como una aproximación que se entrelaza mucho con lo relacional, y no creo que haya nada en la mentalización que contradiga el punto de vista relacional, realmente, porque el paciente y el terapeuta idealmente reflexionan sobre lo que está pasando acá y ahora y en esta relación, y tratamos de idealmente mentalizar los problemas que van surgiendo en la mentalización. Así que sí, si tenés un conocimiento sobre la teoría relacional, me parece que se entrelaza muy bien con la mentalización. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Seida. Hola, buenas tardes. Daniel, Buenas. gracias por compartirnos. ¿Nos podrías poner algún otro ejemplo de cómo sería encontrarse con el paciente en el ámbito de lo concreto? ¿Algún otro caso, algún otro ejemplo que nos pudieras compartir, por favor? Sí, no se me ocurre en el momento. Son por cierto, situaciones de mayor complejidad que uno tiene cuando trata este desorden. Lleva tiempo, diría, hay que practicarlo. Puede ser muy confuso a veces para el terapeuta,
pero esencialmente se trata de mostrarle al paciente de que no estamos ajenos a lo que vemos concretamente. Por ejemplo, sí tengo otro ejemplo, del libro psicoanalítico que mencioné, de Janice Lieberman, una psicoanalista americana, neoyorquina me parece. Una paciente entra al consultorio en un día muy caluroso, pero está bastante abrigada. Y notablemente incómoda en el consultorio, porque hacía calor. En lugar de empezar a interpretar esto como si fuese un símbolo, esto puede incomodar mucho a la paciente, porque es una paciente donde predomina lo concreto. Entonces la analista le dice: hace un calor terrible y estás abrigada. Veo que estás incómoda. Entonces ahí se puede desarrollar una conversación más sobre lo concreto y el problema de estar mentalmente encajado en lo concreto sin poder salir de eso. ¿Está bien? Entonces, porque la paciente no puede decir simbólicamente: yo sufro, tengo muchos problemas e inseguridades. Eso no lo puede, eso sería lo simbólico. Ese sería el salto a lo simbólico que ella no puede dar. Entonces, en lugar de eso, hay que, la propuesta de mentalización es quedarse en el ámbito de lo concreto, un poco más, para entender desde allí, porque el paciente está encerrado en ese modo de no mentalizar. Muchas gracias, Daniel. Tenemos un par de preguntas más. Armandino pregunta: ¿con cuántas sesiones se trabaja desde la mentalización con los trastornos alimenticios? ¿Se define un límite de tiempo? La verdad que formalmente, de acuerdo al modelo, de acuerdo al libro, no sabría decirle. Nosotros vemos en general pacientes de bastante complejidad y no tenemos un límite rígido en cuanto a la cantidad de sesiones. Ok, gracias. Y por último, Karina Molina también tiene una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Daniel, cuando iniciaste, diste a entender algo en relación a posiciones como más delirantes en los pacientes, ¿no? Y hablas mucho de lo concreto. ¿Cómo diferenciar la posición de los pacientes que no pueden mentalizar de una psicosis? Sí. Bueno, me parecería que en una psicosis lo concreto es mucho más prevalente, dura mucho más y el delirio se desparrama a muchas otras cuestiones de su vida. Si se quiere, se puede pensar de que el desorden alimenticio, en especial personas muy anoréxicas que tienen una distorsión terrible en cuanto a la percepción de sí mismo, es un delirio mucho más acotado. Para ponerlo de una manera bastante simple, en otros aspectos de su vida funcionan bastante bien. ¿Se entiende esto? Gracias. Tenemos 3 preguntas más y creo que con esto cerramos para poder dar inicio al conversatorio. Si no, aquí se nos va a ir las 2 horitas. Entonces,
Gabriela Gomora menciona, ese self-alien que se observa en los pacientes con trastornos alimenticios se mantendría como parte de la estructura psíquica de las personas. ¿Qué alcance tendría la mentalización para abordarlo? Sí, se mantiene como parte de la estructura psíquica de la persona, teóricamente como algo que en el desarrollo de la persona se ha internalizado. Quisiéramos de alguna manera fortalecer la parte mentalizadora del self y lograr como más coherencia en los aspectos que el paciente sí puede mentalizar y sensibilizarlo a cuestiones no mentalizadas que les pueda ocurrir, experiencias que sobrepasan, por así decir, lo simbólico y los llevan a situaciones más concretas. Entonces, no sé si estoy realmente respondiendo a la pregunta, pero sí, es parte de la estructura psíquica de la persona, idealmente con un buen tratamiento, cuestiones, problemas no mentalizadas puedan lentamente irse mentalizando. Gracias. Lorena Sainz pregunta, ¿qué hay del modo teleológico con estos pacientes que buscan una forma rápida de autorregularse? Muy bien, sí, no llegué al modo teleológico hoy, que es algo así como que tiene que haber un resultado concreto para cambiar mi mente. Y esto lo están haciendo todo el tiempo, de alguna manera cuando dije la paciente esa que tuvo una semana terrible y trata de encontrar solución en bajar de peso. Si bajo de peso voy a estar bien, o la que comía manzanas, ¿no? Como manzanas voy a estar bien. Un cambio concreto va a provocar, y es el único que establece un cambio en la mente, un cambio en sus emociones, etc. Entonces sí, les provee un modo de autorregularse y a veces no quieren saber nada del tratamiento porque la verdad es como que encontraron su solución en estas soluciones teleológicas. Claro. Muchas gracias. Y por último, Valentina Maltaneres, Maltaneres, si lo leí bien, tiene una pregunta. Bueno, en principio no quería perder la oportunidad de saludar a Daniel, a quien conozco de hace muchos años y que aprecio de todo corazón. Para mí es un placer haber estado aquí escuchándote. Me encantó tu disertación, la claridad con la que transmitiste, una experiencia profunda que tenés en este tema. Y bueno, simplemente preguntarte, aprovechar y preguntarte si hablaste básicamente de los trastornos en relación a la anorexia, si has tenido, digamos, experiencia en otro tipo de patologías como la obesidad mórbida y si en ese caso también aparece esta misma función de mentalización dañada, se adquiere características similares, diríamos, ¿no? Estamos ante un problema mundial con respecto al tema de la obesidad y por eso quería saber si en tu experiencia habías tomado también pacientes de estas características, ¿no? Y qué podías decir sobre los procesos de mentalización. Bueno, muchas gracias Valentina, parte de la hinchada rosarina, así que aprecio mucho. No he trabajado con obesidad, muy poco, más que nada bulimia, anorexia, pero está tan superpuesto con otras patologías, en especial el trauma, lo que ahora se ha dado a llamar trauma complejo, la personalidad borderline, la automutilación y sustancias psicoactivas también. Están todas entrelazadas, es como el mismo tipo de ansiedad. Y lo interesante es que
con algunas diferencias, presentan el mismo tipo de problemas en la mentalización. Se expresa de manera diferente, obviamente el contenido es diferente, pero el modo de procesar información, emociones y demás es muy, muy parecido, muy parecido. O sea, el que está en una situación de drogadependencia también tiene un modo teleológico de procesar sus problemas, sus emociones. Algo tiene que pasar para que yo esté bien, si no, esto no cambia, ¿no es cierto? Las emociones pueden estar, pueden ser un producto tan confuso para alguien en patología borderline. Tiene que sentir que se tiene que cortar, se tiene que automutilar. Y si esto pasa, entonces me siento mejor. Como si las emociones se organizasen y el estado psicológico es mejor después del dolor. Tiene que haber dolor. Entonces esto lo lleva a lo concreto, esto lo lleva a tener que hacer algo real de alguna manera. Muchas gracias, muy claro. Ok, muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Me parece una extraordinaria presentación. Yo coincido con las personas que han aportado sus puntos de vista. Nos sentimos realmente muy honradas por parte de Mentalizar, de contar con tu presencia. Creo que algo como muy interesante que ha logrado la teoría de la mentalización es crear precisamente este tratamiento que es transdiagnóstico y que, bueno, claro, lo podemos observar ahora focalizado a las trastornos de la alimentación, pero por supuesto que estos mismos principios, estos modos prementalizados, esta concepción del self ajeno, podemos encontrarlo presente en otras patologías, ¿no? Y podemos encontrar también las formas de intervención como tan precisas que ha desarrollado MBT. Y en este sentido, bueno, creo que nos has dado una, bueno, extraordinaria charla sobre tu propia experiencia y has tenido como este espacio de darnos la posibilidad de abrirte la Casa Mexicana, ¿no? Nuestra Casa Mexicana, que queremos hacer una comunidad mentalizadora en América Latina y de verdad extender el tratamiento basado en la mentalización que creemos es de enorme utilidad para no solamente los trastornos de la alimentación, sino en general el sufrimiento del ser humano en términos emocionales. Muchas gracias, Daniel. No sé si quieras decir algo para despedirte y te No, invitamos. sí, no, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias de vuelta por organizar esto. Sé que hay otra charla, así que solamente voy a decir, les voy a pasar ahora mismo mi email para que todos lo tengan. Y si tienen otras cosas para decir, otras preguntas, cosas que no quedaron claras, contáctenme, estaría muy interesado en este tipo de cosas. Y muchísimas gracias. Los dejo con la charla siguiente. Y, Daniel, muchas gracias respecto a eso. Hemos hecho esta base de datos que también te vamos a enviar para que si hubiera alguien interesado en continuar reflexionando contigo sobre este interesante tema, también tú tengas oportunidad de contactarte con las personas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ahora, muchas gracias, Daniel. Ahora le cedo la palabra a la doctora Cristina Gómez, quien es la presidenta de Mentalizar México, y nos va a hacer el honor de presentarnos a nuestra siguiente ponente. Cristi, No, ¿estás ahí? sí, está silenciadita. Ya. Estaba yo muy bien portada, muy calladita, pero ya no. Muchísimas gracias, Marce, y me da un placer enorme ver tantas caras conocidas y caras no conocidas más allá de las fronteras de México. Bienvenidos sean todos, todas, y vamos a seguir ahora con algo distinto. Tenemos una invitada que
bueno, yo aprecio muchísimo, apreciamos mucho, ella es mexicana. La voy a presentar para que todos ustedes tengan conocimiento de quién es, un acercamiento a ella, para que después Marce y yo podamos tener una plática sabrosa, a gusto, informal, sobre el campo que ella maneja tan bien, que es los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, nada más quisiera antes pasarles los datos, su CV, que es Gaby, como le decimos de cariño, es egresada de la maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con varios cursos y diplomados, entre los que destacan diplomado en diagnóstico y psicopatologías frecuentes en la terapia, diplomado en el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria con los enfoques sistémico y gestal, diplomado en estrategias de intervención clínica basadas en la mentalización, ahí donde conocimos a diplomado en psicología bariátrica, diplomado en terapia cognitiva conductual y un entrenamiento avanzado en el tratamiento de los trastornos de la alimentación en el River Center Clinic for Eating Disorders bajo la supervisión del doctor David Gardner. Es psicoterapeuta de adolescentes y adultos con más de 20 años de práctica clínica. Actualmente, además de su consulta privada, colabora como terapeuta en IFITAP, Instituto de Formación, Investigación y Tratamiento del Adolescente y su Familia, y en la prevención de los trastornos de conducta alimentaria, dando conferencias en varias ciudades del país. Pero como a mí me gusta, ya en cortito, déjenme decirles que cuando conocí a Gaby en la 7ª generación del diplomado, siempre me pareció que destacaba por su compromiso e interés en el tema de la salud. Siempre estaba su manita levantada, siempre estaba dispuesta a entrarle a los role-playings, siempre abierta a saber más de algo que nos interesa a todos los que estamos aquí, tratar de ayudar al paciente. Y déjenme decirles, porque me metí un poco al chisme, alguien que la conoce muy bien me dijo que es una chica muy fácil de tratar, que conectándolo con el tema de la conducta alimentaria, es una mujer que nutre, que da comida nutritiva para el alma, ya que es muy amorosa y generosa, además de muy profesional. Bueno, pues este es Gaby Berlanga. Bienvenida, Gaby. Ay, Cristi, qué linda, qué bonitas palabras, de verdad me conmovieron. Les agradezco muchísimo la invitación, tanto a Marce como a ti, a Mentalizar México. Pues para mí compartir con ustedes, con el público aquí presente, sobre todo la pasión que tengo yo con el trabajo de trastornos de conducta alimentaria desde hace tanto tiempo. Y el poder ir encontrando a través ahora de estas técnicas, de estos nuevos modelos como actualmente es el MBT, una forma de hacer mucho más eficiente el tratamiento, pues ha sido sumamente enriquecedor. Realmente para mí es un gusto y bueno, espero que lo que yo pueda hoy aportar les sirva sobre todo para adentrarse cada vez más a este mundo de los trastornos alimentarios y del trabajo con adolescentes, que creo que es un trabajo en donde muchos psicoterapeutas como que le dan la vuelta. Entonces sí es una población compleja, adolescente y además con un trastorno de conducta alimentaria y, como Daniel lo comentaba, con situaciones a lo mejor de personalidad límite, narcisistas, con autolesiones. Pues bueno, no es un paciente que muchos quisiéramos tener en el consultorio, pero la realidad es que cada día son pacientes más frecuentes y con un sufrimiento muy, muy grande. Y esta mirada humanista que le podamos dar al paciente, el que podamos adentrarnos en su mundo, el que podamos entenderlos, el que se sientan mirados, escuchados, validados por nosotros, desde ahí estamos generando un cambio muy, muy importante en su forma de pensar y de enfrentarse a este mundo. Entonces agradezco muchísimo la invitación. No, pues nosotros que la hayas aceptado, Gaby. Tengo una sugerencia. ¿No sería bueno apagar las cámaras para que no se haga tanto ruido? Digo, el ruido en el sentido de ubicar bien las voces. Bueno, a lo mejor yo lo siento, no sé ustedes. ¿Cómo ven? ¿Les late?
Está bien que nos quedemos nosotras tres, ¿te refieres? Sí, sí me refiero como para ubicar bien las voces. Se me hace que está más fácil, no sé cómo lo sientan las demás. A ver, suban su mano si están de acuerdo, si no, aquí mayoría. ¿Sí les late? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para hacer esta conversación un poquito más formal, ¿verdad? Estuvimos platicando acerca de qué preguntas serían interesantes para Gaby en este momento, y creo que con esto que comienza es muy importante y se me pone la piel chinita pensar en una paciente con anorexia nerviosa, con una obesidad mórbida, ¿verdad? Según este autor que mencionaba Daniel, Paul Robinson, la anorexia nerviosa tiene el índice más alto de mortalidad dentro de los trastornos psiquiátricos. Por eso es que no todo mundo le entra al reto. Es una paciente muy frágil que se nos puede ir de las manos. Por eso es que estamos en Mentalizar tan interesadas en profundizar sobre este tema, y por eso quisimos invitarte, Gaby. Y bueno, quisiera pasar a la primera pregunta que tú misma estás sugiriendo para sobre eso empezar a bordear y empezar a sacar conclusiones y mentalizar, como diríamos, ¿no? A ver, la primera sería, ¿cómo has ido integrando el modelo MBT en el tratamiento con pacientes con TCA? A ver, yo aquí, pues es que te conocí 9 meses que estuvimos en el diplomado, y entonces, pues MBT, no sé si fue tu primer abordaje a MBT y cómo pudiste, cómo te sirvió o no. ¿Cómo lo ves? A ver, Gaby. Fíjate, Cristi, que fue muy curioso porque sí, definitivamente fue mi primer acercamiento al modelo de mentalización a través del diplomado que tomé con ustedes, pero no me había dado cuenta que ya en mi práctica clínica hacía muchas cosas que tenían que ver con mentalización. No le había puesto el nombre como tal, no estaba formalizado como realmente con los pasos a seguir en el modelo, que tiene una estructura muy clara, pero sí me daba cuenta que sobre todo en este vínculo que tengo con los pacientes, la forma en la que yo trabajo con el paciente es basado mucho en el vínculo, en esta mirada, en este entendimiento de la mente del paciente, y ahí me di cuenta que ya estaba haciendo varias cosas que tienen que ver con el modelo de mentalización. Yo vengo de una formación con un enfoque psicoanalítico, entonces sí, la entrada al diplomado me abrió una postura mucho más flexible, que para mí también fue muy importante poder ir adaptándola en el tratamiento. Me ayudó también como de alguna manera a darme cuenta que sobre todo en los trastornos de conducta alimentaria, y habrán visto en mi currículum, en mi experiencia, ha sido siempre querer como integrar diferentes técnicas que me ayuden al trabajo con este tipo de población. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como bien lo comentabas, de población que constantemente está en riesgo. Entonces, por un lado, es estar muy pendiente de la parte de la sintomatología física, de lo que nos está hablando la parte médica, la parte nutricional, y por otro lado, bueno, no perder de vista, obviamente, toda la cuestión psicológica, toda la parte que Daniel claramente nos puntualizaba de la falta de simbolización, de la cuestión del vacío, del pensamiento muy concreto. Por lo tanto, sí, el enfoque que empecé a darle a la hora que pude con ustedes conocer el modelo de mentalización fue intervenciones mucho más específicas, mucho más concretas. Mi postura como terapeuta mucho más flexible, mucho más humano. Importante esta parte donde puedo ya ahora compartir como mis estados mentales, el que es una mente junto con otra mente trabajando en un espacio y creando una relación dentro del espacio terapéutico. Me pasó con una paciente que fue muy interesante porque de repente ella empezó a estar muy callada, no quería intervenir, y en una de las sesiones me comentó que se había sentido juzgada por mí,
en el momento en que yo le pregunto, utilizando ya las preguntas mentalizadoras de cómo se había sentido, que me aclarara un poco más en qué momento había sentido que yo lo estaba juzgando, pude darme cuenta que sí había habido ciertos elementos de juicio en la manera en que yo había hecho algunas intervenciones. Entonces pude pararme, hacerme para atrás y poder compartirle, tienes razón, me equivoqué, por aquí no iba la intervención que yo quería hacer contigo, y fue poder trabajar esa transferencia que en algún otro momento la llamaríamos transferencia negativa, y poder romper como ese impasse que se podía haber estado dando en el tratamiento y avanzar hacia una relación mucho más humana, en un vínculo mucho más cercano con ella, que me ha permitido ahora trabajar de mucho mejor forma. Entonces, pues estamos como aprovechando esta mirada de la mentalización para trabajar con muchos trastornos, ¿no? En este caso, se me hizo interesante lo que decía Daniel, de verlo como desórdenes del self, y cómo las pacientes, al no haber representado, tener dificultades en esta imagen de sí mismas, entonces empiezan a hacer metáforas, analogías con el cuerpo. Y entonces el cuerpo se vuelve el malo de la película, ¿no? El con el que hay que trabajar. Entonces, esta parte de la mentalización, donde, como decías hace rato, las personas, ¿cómo descubren quiénes somos? A través de encontrarnos en la mirada de los demás. La mentalización, creo, a ver, tú me dirás, está súper indicada porque es una manera de, como dice Fonagy, de encontrarnos en la mirada del otro, en la mirada del terapeuta, ¿sí? Y entonces empezar a poner en palabras que esa sensación de problemas de autoestima, de dolor relacional, tiene que ver con algo psicológico, con algo que no está aquí representado. No sé si esto a mí eso me ayuda muchísimo. A ti, Gaby, no sé. Totalmente de acuerdo, Cristi. Yo lo que observo es este desarrollo como insuficiente en la capacidad, como dice, simbólica en el paciente, y donde se da esta conexión como inmediata entre la realidad física y psicológica. Por ejemplo, en donde ellos, el no comer como representa este autocontrol, o esta delgadez representa el sentirse mirados por los otros, o un aumento en la autoestima o en su propio concepto. El empezar a definirse a través de la enfermedad. A mí me hace mucho ruido, por ejemplo, cuando los pacientes se presentan, o la gente coloquialmente dice la paciente anoréxica o la paciente bulímica. A mí me gusta de entrada romper esa etiqueta. Siempre les digo, no eres anoréxica ni bulímica, tienes anorexia, tienes bulimia, tienes un trastorno por atracón, porque el empezar a hablarles de la enfermedad fuera de ellas mismas, lo hablo en femenino porque la población en su mayoría son mujeres, pero bueno, sabemos que actualmente los hombres también están manifestando cada vez más trastornos de conducta alimentaria. Entonces, el poder separar y diferenciar que no son la enfermedad, que es esto que comentas del self, de verse a través o de sentirse a través de una enfermedad, es para mí importante. Y les digo, vas a dejar de tener anorexia, vas a dejar de tener bulimia, y empezar a decir, bueno, ¿quién eres tú? Empezar a recuperar esta parte de ellas como persona fuera de la enfermedad, separados de lo concreto del cuerpo, de la sintomatología. Esta cuestión como de regular los afectos a través del cuerpo. Si estoy enojada, vomito. Si estoy triste, aparecen los ayunos. Cómo toda esta cuestión emocional es muy evidente en el trastorno de conducta alimentaria. Muchas veces esta agresión que no se ha podido verbalizar, que no se ha podido simbolizar, se desplace hacia ellas mismas, llevándolas al punto de poner su vida en riesgo. Claro. Oye, Gaby, ahorita que te escucho, la verdad, digo, wow, me hace pensar como en muchas cosas, ¿no? Te escuchaba un poco hace rato decir cómo cambia el papel del terapeuta cuando aprende sobre mentalización, ¿no? Y cómo tú tenías ya un montón de bagajes ya sobre otros modelos terapéuticos, ¿no? Hiciste una serie de acotaciones, de modificaciones en tu trabajo terapéutico, ¿no?
Te escucho hablando de esta postura terapéutica, de quedarte, de escuchar, de quedarte con la curiosidad de entrarle a la mente del otro, pues, ¿no? No dar por hecho una serie de circunstancias, aceptar, por ejemplo, ay, no, espera, pues, con lo que tú me comentas, pues, yo me equivoqué, ¿no? Yo asumo mi error, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia, ¿no? La manera en que nos hemos consolidado o encontrado como terapeutas en un modelo determinado, ¿no? Y encontrarse con MBT y decir, no, yo soy un terapeuta distinto aquí, ¿no? Cuéntame, ¿qué cosas has modificado? ¿Qué cosas has agregado, ¿no? A lo que tú ya tenías como bagaje, que era muchísimo, ¿no? Antes de encontrarte con mentalización. Cuéntame cómo ha ido esta modificación dándose, en qué forma ha sido benéfica. Cuéntame un poquito más sobre eso. Claro, claro, Marce. Esta cuestión de la postura del terapeuta es muy, muy interesante desde el punto de vista del MBT porque bueno, como saben, en el psicoanálisis clásico o en el enfoque como más psicodinámico, siempre ya ahorita con el psicoanálisis relacional ha estado cambiando mucho este aspecto, pero antes se manejaba mucho esta cuestión como más neutral del terapeuta, ¿no? Donde el terapeuta era el que sabía, el que daba, pues de alguna manera las interpretaciones y algo que a mí me dejó el diplomado es esta, como lo comentaba, esta cuestión como más humanista. Me gusta mucho una frase que encontré que me gustaría compartir con ustedes que dice, el terapeuta se convierte en un atento observador intensamente comprometido emocionalmente con su paciente. Y creo que eso es de las cosas que más aprendizaje me dejó, ¿no? El poder darme cuenta que estamos al mismo nivel y como lo decía hace rato, que están presentes estas dos mentes en un momento determinado donde están sucediendo no solamente los déficits que podemos ver en el paciente, sino también los propios del terapeuta, ¿no? Y trabajar también con eso. Antes de meterme más en la postura del terapeuta, sí, una de mis recomendaciones a las personas que les interese trabajar con trastornos de conducta alimentaria es análisis, sí porque sí, o sea, sí es bien importante que cuenten con un proceso terapéutico propio en donde puedan conocerse, en donde puedan identificar todas estas deficiencias que podemos tener para poder utilizarlas en función del paciente y del crecimiento del mismo y nuestro dentro de la terapia, así como la supervisión, ¿no? Porque si son pacientes que chupan mucha energía, que provocan muchas situaciones emocionales y entre más claras las tengamos, bueno, va a ser mucho mejor el trabajo que podemos hacer. Esta postura del no saber qué mentalizar te muestra, ¿no? El estar con la duda, el plantearte desde motivar el proceso como más reflexivo con el paciente, ¿no? ¿Qué está pasando en tu mente? Poder también compartir lo que pasa en la mente del terapeuta. Sin embargo, esta postura del no saber, aunada, que creo que aquí es lo complejo con el desorden alimentario, aunada a no dejar de lado la sintomatología de riesgo, ¿no? Que eso es lo que nunca hay que perder, que al final estamos con pacientes, como lo hemos estado diciendo, en donde su vida está en riesgo, entonces tenemos que siempre ir a la par, tanto con la parte psicológica como con la parte de complicaciones físicas o médicas. La parte como de enfocarnos mucho más en el proceso, ¿no? No tanto en como en la narrativa, sino más en esos estados emocionales que van surgiendo durante la sesión, en el proceso terapéutico. Lo que decíamos de la reflexión sobre los errores, para mí eso también ha sido muy rico, como el poder abrir si a lo mejor en algún momento lo que está sintiendo el paciente, a ti te provoca alguna emoción, por ejemplo, tristeza o enojo, y poder abrir y compartirle al paciente, me imagino que lo que debe ser muy fuerte esto que estás tú sintiendo, porque yo me estoy sintiendo triste o ahorita que me estás platicando esto, también me provoca a mí cierto enojo. O sea, el poder abrir esa parte de mostrar tu mente, tus estados mentales en el momento terapéutico y bueno, pues darle como esta estructura que creo que ha sido muy importante, en donde puedes ir identificando los modelos no mentalizados, regresárselos, devolverlos al paciente y también como el poder reconocerle cuando hay un buen momento en donde esté mentalizando y podérselo también señalar. Entonces creo que mi postura sí se ha ampliado muchísimo a raíz de
del diplomado. Claro. Extraordinario, Gaby, me encanta, creo que te escucho como muy inspiradora, de verdad. Y me gusta como respecto a esto que tú estás comentando ahorita, pues como hay como varios aspectos que bueno, quisiera como resaltar un poco, ¿no? El redefinir algunas áreas de trabajo terapéutico, ¿no? Ujú. Y quedarse con esta postura genuina de yo no sé, yo no sé, yo quiero curiosear sobre tu mente, ¿no? Me recordaba cuando estábamos aprendiendo con Anthony Bateman, que mostraba generalmente un perrito así como haciendo la carita de ¿cómo? A ver, pero ¿cómo será, no? A ver, déjame investigar, a ver, déjame, me pongo sabueso con tu mente. Ah, pero eso lo sentirá, no estoy segura si es algo que yo hice respecto a esta persona, si es algo que yo dije, déjame ver, quiero explorar, quiero estar ahí, ¿no? La disponibilidad, el aprecio por el punto de vista del otro, pero también, y qué importante lo que comentas respecto a cómo no perdemos de vista que tenemos una vida bien frágil en las manos, ¿no? Y existe un gran compromiso por mantenerle viva, ¿no? Ujú. Qué fuerte, porque yo me imagino, y bueno, esto es algo que no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Me imagino, ¿no? Por un lado, yo trabajo, mi abordaje terapéutico, pero tengo que tener presente que esta vida es frágil, ¿no? Y entonces estoy trabajando con una profunda equivalencia psíquica, una gran convicción de que las cosas así son. Y por otro lado, la dificultad para que tomen una perspectiva alternativa, que es básicamente una de las habilidades mentalizadoras más importantes, ¿no? La toma de perspectiva respecto a otra mente, otro punto de vista, ¿no? Pero si esa toma de perspectiva es tan amenazante, ¿no? ¡Qué Exacto. equilibrios tan complejos!, ¿no? Y creo que esta parte Eh, que comentas, Marce, ¿no? Como el ayudarle al paciente en este momento, por ejemplo, cuando está en una equivalencia psíquica, a que pueda volver atrás y observarse, ¿no? Y reflexionar sobre lo que está haciendo para que entonces lo ayudemos como a liberarse de esa equivalencia psíquica, sobre todo, por ejemplo, en la distorsión de la imagen corporal, ¿no? Que para ellos realmente, a pesar de la talla de pantalón que están utilizando, a pesar de lo que pueden ellos observar en las fotografías, están convencidas de que realmente hay un peso diferente al que ellos están viendo en su imagen, ¿no? Entonces, esta parte como que mentalizar lo indica claramente, ¿no? Como de parar, rebobinar, explorar y entonces poder darle esta devolución al paciente para que encuentre una alternativa diferente y entonces si rompamos esta equivalencia psíquica. Oye, yo quisiera, como lo dijiste como muy rapidito, Gaby, pero se me hace muy importante esto que señalas entre la posibilidad que tiene el terapeuta mentalizador, que está vivo dentro del consultorio, ¿no? Que se muestra, que abre su mente, que enseña lo que piensa y lo que siente, que habla de sus errores, que los utiliza, porque finalmente mentalizar es una función humana que debería estar presente en todos los seres humanos. Todos podemos tener fallas en la mentalización. Se me hizo hermoso ese ejemplo que platicabas de cómo le dijiste, me equivoqué, ¿verdad? Soy humana. ¿Cómo no perder de vista que también estamos modelando una mente? ¿No? Son dos mentes contrastándose para aprender una con humildad, la una de la otra, pero dijiste algo muy importante, pero al mismo tiempo no perder de vista que también yo soy quien está a cargo del tratamiento. Exactamente. Y yo soy quien tiene que contratar un equipo si es necesario claro, para cuidar la vida de esta chiquita, ¿no? claro. O mejor un nutriólogo, un internista, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo manejas tú esto, Gaby? Exactamente, lo dijiste claramente, ¿no? Como es darnos la oportunidad en la parte psicológica de poder humanizar, como decíamos, la relación con el paciente y mostrarnos como una persona vulnerable, como todos somos, que no somos perfectos, para también que a través de este reflejo el paciente pueda empezar a integrar esa parte en ella misma y aceptarlo. Pero como bien lo dices, tenemos el equipo que de alguna manera nos da fuerza para que podamos tolerar y poder trabajar con
pues con esta vulnerabilidad en donde el paciente está en riesgo la mayoría del tiempo. En mi caso, para mí es fundamental el trabajo interdisciplinario, tanto en la clínica, en IFITAF, donde yo laboro, como cuando lo hago de forma en mi consultorio de manera independiente. No veo a un paciente con trastorno de conducta alimentaria si no lo trabajo de manera multidisciplinaria, con un nutriólogo que se encargue de toda la cuestión alimentaria, donde le pueda proporcionar al paciente realmente el plan de alimentación adecuado que necesita, que esté con el paciente muy de la mano de cuáles son los requerimientos nutricionales, y que pueda el nutriólogo junto con el médico sí tomar decisiones si en algún momento físicamente el paciente está en riesgo y es necesario un internamiento, porque lo comentaba Daniel, sobre todo en la cuestión de anorexia, por ejemplo, si un paciente está en un peso sumamente bajo, pues ni siquiera va a tener la capacidad de mentalizar, ya no solamente por la activación de la emoción, sino porque físicamente no puede, ¿no? Su cerebro biológicamente no está en un momento adecuado para poder llevar a cabo un proceso terapéutico. Entonces necesitamos en ese momento ponerle una pausa a la parte emocional y primero sacar adelante la parte física y estabilizar a la paciente para poder regresar al trabajo psicológico. Pasa lo mismo con bulimia cuando los síntomas están muy exacerbados. Ha habido pacientes que vomitan una cantidad con una frecuencia ya muy alta, que han puesto en riesgo su vida por alguna úlcera a nivel esofágico o porque ya realmente no les funciona el esfínter entre el esófago y el estómago, y hay que tomar otro tipo de medidas. Entonces, la parte nutricional es importantísima. La parte también psiquiátrica en el caso de alguna comorbilidad, como puede ser un trastorno de personalidad límite. Ahorita que las autolesiones también están de forma muy presentes, sobre todo en los adolescentes, y que se ven de la misma manera con el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, también el apoyo que podamos tener desde el punto de vista psiquiátrico va a ser fundamental, y a nosotros como terapeutas eso nos da fortaleza, eso nos ayuda a sentirnos cobijados. Nosotros en la clínica tenemos juntas clínicas en donde nos permite también hablar de lo que el paciente nos va generando emocionalmente, la frustración, porque aquí la tolerancia a la frustración tiene que ser muy grande. Das 2 pasitos para adelante y de repente ya hubieron 3 para atrás. Lo comentaba Daniel también en cómo vemos que la sintomatología se va comportando en el paciente dependiendo de lo que se va moviendo en la psicoterapia, porque al final pues ha sido una manera en que ellos han encontrado para desplazar pues estas emociones intensas que no han tenido otra manera de verbalizar o de simbolizar. Entonces, cuando empezamos a moverle por ahí, cuando empezamos a que cambie su cuerpo, a quitar esta sintomatología, pues obviamente empieza a aparecer, es como si levantaras y abrieras la caja de Pandora, empieza a salir todas estas emociones y pues bueno, eso puede hacer que la sintomatología aumente, y ahí es donde hay que estar entrándole como por todos los aspectos interdisciplinarios. Se me hace como bien importante esto que estás tocando, porque no solo es mentalizar al paciente, ayudarlo a ponerle palabras a sus emociones para regularlas y crear representaciones en la mente, sino es mentalizar también el miedo del equipo, Así es. del terapeuta, ¿sí? El temor que nos da abordar pacientes así. Entonces, este trabajo que dices interdisciplinario, pues qué importante es mentalizar los miedos, las dudas, los tropezones, ¿no? No sé si ustedes lo hagan en su clínica, supongo, ¿no? Sí, lo hacemos completamente, sobre todo en las juntas clínicas que les comentaba, en el trabajo que tenemos como equipo, compartiendo la información y sintiéndonos como muy cobijadas entre nosotras para poder trabajar con los pacientes. Y qué interesante, Gaby, fíjate, porque en términos de MBT hay un montón de aplicaciones que ya se hacen, ¿no? Con la teoría de la mentalización ya se puede trabajar, obvio, pacientes límites, pacientes antisociales, incluso trastornos de la alimentación, grupos, parejas, familias, adolescentes, niños, y esta parte que es el AMBIT,
que es el trabajo con los grupos de trabajo, ¿no? Ujú. Con personas que están en situaciones de alta vulnerabilidad, donde hay un equipo que se mentaliza también a sí mismo para que puedan sobrellevar situaciones tan complejas como estas, ¿no? Hay ya una metodología respecto a esto y que me parece bien interesante. Ahorita estaba viendo que Daniel tenía la mano levantada. No sé si quisieras comentarnos algo, Daniel. Sí, muchas gracias. No, realmente una conversación fascinante. Muchísimas gracias por esto. Quería comentar que en nuestro trabajo interdisciplinario, lo muy interesante que me resultó, hay una nutricionista en mi equipo que se interesó por la mentalización y trabajo con ella muy frecuentemente. El cambio respecto a cómo se aproxima, cómo trata, cómo le habla al paciente una vez que aprendió algunas cosas de mentalización. Algo tan simple como pesar al paciente, algo que ella hacía muy automáticamente y sin pensarlo, porque así es la profesión. Si sos nutricionista, lo tenés que pesar al paciente, tenés que saber el peso cada vez que viene. Y una de estas pacientes que tenía una sintomatología borderline bastante significativa, una relación muy problemática con esta nutricionista. Entonces nos pusimos a pensar y de pronto la gran diferencia que fue decirle a esta paciente, mira, es muy difícil esto de subirse en la balanza. A mí me cuesta pesarte, vos no te querés pesar. Claro. Y es muy doloroso y sin embargo las dos sabemos que lo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Entonces, esto y transforma profundamente la relación. Y no es que haya ninguna magia acá, obviamente no fue un tratamiento simple, pero esto que yo te reconozco como un agente pensante, como alguien que tiene una mente, no sos un número para mí. Esto cambia las cosas. Entonces, tener un equipo que esté interesado, que se sumerja en esto de la mentalización, es muy interesante y puede facilitar el tratamiento. Daniel, esto que comentas ahorita me parece súper importante porque Peter Fonagy dice, ¿no? We claim no innovation. No hay nada nuevo. Lo que queremos es relaciones humanas, que las personas muestren la posibilidad de conectarse con otras personas, el que se sienta la empatía, el que se sienta que hay alguien que está mirando mi humanidad, ¿no? Entonces eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente un psicólogo o un psicoanalista. Esa es la cosa bella que tiene el MBT, ¿no? Pues que uno puede hacer una estrategia muy sencilla que cambie incluso la relación que está sucediendo o el significado, el peso que tiene una situación dada entre un paciente y una persona en común, cualquier persona, ¿no? Y sobre todo creo que en la actualidad, ¿no? En lo que actualmente vemos, por ejemplo, en los avances en la tecnología, para mí cuando pues regresé platicándoles un poco de mi experiencia, yo dejé algunos años en la práctica clínica cuando tuve a mis hijos y me dediqué más a ser mamá y a establecerme con ellos, porque bueno, yo vivía en México, ahora vivo en Guadalajara, y cuando regreso al trabajo con adolescentes, pues me encuentro con un adolescente muy diferente al que yo había dejado. Un adolescente, sobre todo, que se relaciona a través de redes sociales, un adolescente en donde es a través de las pantallas o a través de los chats que empieza a ir formando estas relaciones. Entonces, sí, creo que lo que comentas, Marce, es importantísimo porque aquí hay esta falta ¿no? de mirada, de entendimiento, de escucha como mucho más profunda en esta relación. Y creo que en el momento en que nosotros podemos al paciente brindarles este espacio, este contexto, si lo queremos llamar como de apego seguro, es en donde empieza entonces a construirse o a co-construirse tanto con el terapeuta y el paciente una relación diferente, en una experiencia diferente que le
va obviamente a ayudar tanto al crecimiento del paciente y a la liberación de la sintomatología de TCA, como en la misma relación terapéutica y favorecer la alianza terapéutica y el que no abandonen el tratamiento, porque también sabemos que en el tipo de tratamiento que hay en los trastornos alimentarios son pacientes que generalmente van de un tratamiento a otro o con recaídas constantes. Entonces creo que la técnica en MBT nos da o nos presta esta relación como mucho más fuerte en donde podemos prevenir los abandonos y formar una alianza mucho más real y más, pues un vínculo mucho más fuerte con el paciente. Bueno, yo nomás quisiera que no se quede la idea de que sí es cierto que no hay cosas nuevas, hablamos de validación, de aclaración, ¿sí? claro. Pero sí es importante dejar claro que en el diplomado nos apegamos a esta parte de hacer un zoom a MBT. ¿Y qué tiene MBT de específico? Todos parecemos mentalizar, sin embargo, no es tan sencillo. Hay una diferencia entre mentalizar por el paciente y generar mentalización para que el paciente pueda empezar a representar su mente y pueda salir de ese modo simulado y pueda empezar a sentir suyo. Esta soy yo. Y ahora no solamente sé que soy, sino siento que soy. Entonces, esta parte donde generamos mentalización para representar la mente es una parte bien importante que es la que estamos tratando de enfocar en el diplomado, ¿no? Y que seguramente me soñabas a mí, Gaby, con esto. Sí, yo coincido contigo, Cristi. Yo creo que no debemos de perder de vista que el tratamiento hay que dirigirlo sobre todo a que los pacientes puedan mentalizar el cuerpo y traducir como estas experiencias concretas que están desplazadas en el cuerpo en un lenguaje que puedan ellos simbolizar y que a través a lo mejor de estas realidades físicas puedan empezar a hacer suyo pues estos estados mentales y sentirse pues realmente personas más allá de la enfermedad y pues sí, saliendo como de estos modelos no mentalizados, ¿no? Buscando romper con esta equivalencia psíquica o con el modo pretend o pues sí, como volviendo a poder comprender esta parte como mentalizadora. Bueno, yo lo que veo es que nos quedan, ¿cómo ves, Marce, si pasamos a preguntas y respuestas? Porque veo que hay varias inquietudes. Qué bueno, para eso se hizo este esfuerzo. No sé si tú quieras decir algo, Gaby, antes de pasar a las preguntas y respuestas. No, de acuerdo, pasamos a las preguntas, me parece muy bien. Sí, aquí hay ya dos preguntas del público, y bueno, un poquito nada más antes de pasar a las preguntas. Sí, por supuesto, Cristi, yo quiero subrayar esto que me parece tan importante que tú comentaste respecto a, claro, a ver, por supuesto, el modelo de MBT es complejo, ¿no? Y hay que hacerle precisamente este zoom para aprenderlo, porque bueno, hablar de mentalización es diferente a aprender MBT, ¿no? Entonces, creo que es algo que bueno, en mi caso sigo construyendo, ¿no? Ya después de un buen rato, y que precisamente, pues esa es la idea del diplomado, ¿no? Hacer como que precisamente quedarnos, estacionarnos, saborear el modelo y ver cómo y por qué se puede utilizar en tantos procesos psicológicos complejos. Y por otro lado, las preguntas. Hay una pregunta que está señalada ya por el público que nos preguntan de dónde trabajas, Gaby, si estás en Guadalajara. Y la otra es, ¿qué se hace con las familias? Estoy en Guadalajara y bueno, trabajo en mi consultorio privado y también trabajo en IFITAF, que es una clínica especializada para el trabajo con adolescentes y con las familias, exactamente de los adolescentes, con trastornos alimentarios, depresión, ansiedad. Y bueno, tomando la cuestión de la familia es importantísimo. Sabemos que no se puede trabajar con el adolescente sin hacer realmente un trabajo con la familia.
Y si lo vemos desde el punto de vista del modelo mentalizador, pues bueno, obviamente sabemos también que hay un enfoque específico para el trabajo con familias desde esta perspectiva y que en el caso de trastornos alimentarios, bueno, sabemos que es primordial el trabajo que tiene que haber en cuestión pues los roles de los padres con los hijos, la cuestión de los límites, la cuestión del vínculo. Hablamos ahorita mucho de la parte de la mirada del otro, entonces sabemos que mucho del origen del trastorno de conducta alimentaria tiene que ver con esta cuestión del objeto no introyectado, de la necesidad de esta mirada de la madre. Entonces, bueno, el trabajo con las familias es súper importante. Yo diría que en el adolescente, si no hay un trabajo con la familia, es muy difícil que puedas hablar de un buen pronóstico y más en el caso de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, sí trabajamos de lleno con las familias. Sí, como que lo que veíamos, ¿no, Marce? Acabamos de tomar un curso de familias y entonces ahí como que hablan mucho de cambiar una lucha de poder entre un adolescente y unos padres que tú dejas de vomitar y la mamá se para en el baño para escuchar si vomita o no, en un diálogo mentalizador donde lo que me interese es qué sientes, qué te lleva a correr al baño, a vomitar, ¿no? Exactamente, porque al final es lo que estamos viendo, ¿no? Que la conducta, la sintomatología del trastorno de conducta alimentaria es una forma de comunicar lo que está sucediendo en el sistema familiar. Sabemos que por algo es este paciente el identificado y el que está muchas veces sosteniendo todo lo que está sucediendo en el sistema familiar. Entonces, el abrirlo, el poder ver, el poder abrir este diálogo de qué es lo que está sintiendo la paciente con esta necesidad de tener que vomitar y la mamá a la hora que escucha o que ve lo que está sucediendo con la hija, el que puedan realmente conectarse en la emoción, pues bueno, es fundamental para el pronóstico en el tratamiento. Gaby, insisten en cómo te van a contactar. Compártenos tu correo electrónico o Claro los que datos sí. que quieras Sí, compartir. con mucho gusto. Mi correo electrónico es gabyberlanga, berlanga con B grande, @hotmail.com. Ahí me pueden contactar y bueno, con gusto también podría, si quieren, no sé si, bueno, pues si quieren que me contacten por ahí, ya les paso mis datos personales a la persona que necesite un acercamiento ya un poco más íntimo. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Tenemos unos minutos todavía. Gaby, ¿con I latina? Con Y. Okay. ¿Qué dice el público? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, sí, antes de que surja una, ayer me decía unos papás, no, yo no quiero que mi hija esté en terapia porque usted está de parte de ella, ¿no? Y nosotros nos sentimos fuera del tratamiento. Entonces, aquí la parte importante es mentalizar el miedo de los padres de quedarse fuera del tratamiento, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante incluir a los padres como socios del tratamiento, ¿no? Incluir algunas reuniones familiares, o no sé tú qué piensas al respecto, Gaby. Sí, bueno, de hecho, para mí es importante de entrada comunicar al paciente, al adolescente, que obviamente, bueno, es su espacio y hay total confidencialidad siempre y cuando su vida no esté en riesgo. Pero que el trabajo con sus padres o con la familia va a ser parte del tratamiento porque hay que hacer equipo y porque al final ella vive dentro de ese sistema, ¿no? Y que pueda ella comprender o él pueda comprender que el avance que pueda tener ella va a ir de la mano al avance o a las transformaciones que podamos ir logrando en el sistema. Nosotros en la clínica, sí el abordaje es por lo menos, si hay un acercamiento una vez al mes con las familias. Tenemos talleres también familiares, qué bueno que sale el tema porque también en el modelo MBT se habla mucho de psicoeducación y en trastornos de conducta alimentaria trabajamos mucho con la psicoeducación. Hacemos talleres tanto para padres como para los mismos pacientes en donde hablamos
pues de los riesgos de las dietas, de los riesgos de las conductas compensatorias como el vómito, las purgas, los ayunos, muchos mitos en relación a la comida. Y bueno, sacamos diferentes temas como pueden ser límites, como pueden ser el trabajo de emociones específicas como el enojo, la frustración, los amigos, las redes sociales. Entonces, bueno, sí es súper importante que se den cuenta porque estamos hablando de trastornos multifactoriales, es decir, no hay una sola causa dentro de la etiología del trastorno de conducta alimentaria. Entonces, el tratamiento tiene que ser abordado de la misma manera. No podemos tampoco dejar de lado que socialmente, híjole, hay una presión muy fuerte por esta cuestión de la apariencia. Entonces, pues muchas veces es ir luchando contra corriente y eso cuesta mucho trabajo para los pacientes que están inmersos en un contexto social donde la delgadez sí tiene mucho que ver con el éxito, con la popularidad, con todas estas cuestiones de gordofobia que son reales, que existen y donde hay que ayudarles a que pues a que dentro de esta aceptación, dentro de esta construcción de su identidad, entre esta parte como de la singularidad de este es mi cuerpo, genéticamente está determinado de esta manera y no va a ser igual al de la modelo que veo en TikTok o que mi compañera que está en clase. Entonces es como ir tratando de cubrir todos los aspectos que también hacen muy complejo la enfermedad. Gaby, y por ejemplo, supongo, bueno, y esta es como mi mente, ¿verdad? Supongo que incluso el poder mentalizar mejor ciertos aspectos puede ayudar a la persona a relacionarse de manera diferente con la comida. Por ejemplo, estas estrategias de mindful eating, ¿no? Que ahora están como muy en boga y que son como también una manera de replantearte tu relación con la comida, de quedarte ahí, de tolerar el bocado, de tolerar las emociones relacionadas con la comida, ¿no? La historia que tú creaste de tu relación con la comida, ¿no? Recordaba un poco que hicimos un recuento de un cuentito de Irving Yalom sobre una paciente anoréxica que puse un poco en la página de Mentalizar y hablaba de que la paciente decía, es que a mí nunca me ha gustado comer, ¿no? Y el otro decía, ay, güey, pero a mí me encanta. ¿Cómo es eso? No lo puedo entender. Pero me quedo y curioso, ¿cómo es para ti que nunca te ha dado hambre? ¿Cómo? ¿Pero no te da hambre? A ver, ¿no? Explícame. Es como crear, supongo, ¿no? Una nueva relación con la comida, ¿no? En que no se vuelva motivo de amenaza, de lucha, de dolor, de angustia. Es como lo que me imagino, ¿no? En este momento, pero no sé cómo lo pongas tú. Así es, lo comentas muy, muy claro, Marce, sí es reencontrarte con la comida desde una perspectiva diferente, rompiendo todas estas cuestiones emocionales que en algún momento se desplazaron a través de esta relación. Sabemos que el primer vínculo que tenemos con nuestra madre es a través del alimento. Entonces, desde ahí pues viene toda una historia de lo que para nosotros significa la relación con el comer. Curiosamente les comento mucho a las pacientes, bueno, es como, es una necesidad tan básica como es ir al baño, ¿no? Y no le dices a alguien, a ver, ¿cuánto aguantas sin hacer pipí, no? O no vayas a hacer pipí ahorita, o si tienes sed, no tomes agua, ¿no? O aguántate el dormir. O sea, como algo tan básico, tan primitivo, que bueno, sabemos que emocionalmente tiene que ver con esta cuestión también del vacío y si nos vamos desde un punto de vista psicodinámico, pues mucho con esta fijación en etapas muy primitivas, pero que al final lo que se busca en el tratamiento sí es un reencuentro con esta forma de comer en donde pueda haber placer por lo que estás haciendo, entender qué es lo que te va a mantener viva y poder darle también cabida a esto, ¿no? En donde socialmente sabemos que la comida tiene un papel fundamental. A diferencia del tratamiento a lo mejor con adicciones o con otro tipo de patologías en donde no vuelves a enfrentarte al estímulo, ¿no? En el caso de las adicciones, aquí no puedes hacer eso. Aquí obviamente por lo menos vas a tener que enfrentarte 3 veces al día y si no es que más, y hay que tener un reaprendizaje de la manera en que vas a relacionarte con la comida y coincido contigo que el modelo MBT pues permite empezar a mentalizar de una manera diferente también esta relación. Y yo también no quisiera dejar de mencionar que ya este nuevo diplomado que comenzamos en mayo está incluyendo la ampliación del modelo. El modelo que empezó básicamente con la teoría del apego
se ha ampliado a un modelo sociocultural abierto a la interdisciplina, a las neurociencias, ¿no? Donde también las técnicas, yo veía que también, no sé si en la clínica ya estén incluyendo DBT como mindfulness, o sea, MBT está abierto. ¿Por qué? Porque finalmente de lo que se trata la vida es aprender a colaborar con otros seres humanos, aprender a conectarnos con otros seres humanos, ¿no? Y esta ampliación del modelo se me hace como muy valiosa, ¿no? Muy valiosa para la adaptación y lo que nos ha permitido evolucionar como especie. Totalmente de acuerdo contigo, Cristi. Para mí creo que es de los aprendizajes más importantes que me dejó el diplomado, ¿no? Esta apertura a perspectivas diferentes en el tratamiento, buscando siempre la mejora y la eficiencia pues en lo que puedas hacer dentro del consultorio. Bueno, pues veo que nos acercamos a la despedida, ¿no? No sé si haya una última pregunta. Pero pues si no, Gaby, de veras, Daniel, agradecerles muchísimo su presencia, su valor, porque se necesita valor y amor al servicio social, dedicarse a los trastornos de la alimentación como ustedes. Felicidades, qué bueno contar con personas humanas como ustedes dos, ¿no? Que uno deja la vida a veces, ¿no? Y la angustia, la desesperación tratando a este tipo de pacientes. Muchas felicidades y muchas gracias a los dos. Y Nos muchas encantaría gracias a ustedes. tomar. Ha sido un gusto fenomenal. Volvería a hacer esto si pudiese todos los días, así que muchísimas gracias. Wow. Y se siente la bienvenida, se siente el calor latino desde acá, incluso en Canadá. Wow. No, te vamos a agarrar la palabra, Daniel, ten cuidado. Bueno, de mi parte también muy agradecida por haber sido tomada en cuenta. Para mí es un honor poder estar con ustedes en este panel y bueno, espero que lo que pude hoy compartir, pues sobre todo eso, motive a más terapeutas a trabajar con adolescentes, a trabajar con trastornos de conducta alimentaria, porque bueno, la incidencia es muy alta y pues necesitamos a más gente que se comprometa y que quiera y que siente esta pasión que comparto con Daniel en el trabajo con estos pacientes.